sesión. Bien, entonces en este video, en esta clase, vamos a ver cómo vamos a generar objetos en R. Bueno, hace rato ya habíamos mencionado que el entorno de R, el lenguaje de programación de R, nos permite efectuar una serie de órdenes, dar órdenes, pero donde nosotros vamos a dar órdenes sobre unos objetos, que son los objetos de R. Esos objetos no son de una sola clase, son de varias clases. Cada uno de ellos, bueno, está definido si contiene información de una sola dimensión, de 2 dimensiones o más de 2 dimensiones. Otros objetos pueden estar caracterizados más bien por factores. Entonces, hay una clasificación o un tipo de objetos con los cuales nosotros trabajamos en el entorno de R. Bien, entonces, para eso vamos a irnos acá vamos a irnos acá vamos a ver, bien, entonces acá nosotros vamos a irnos entonces, vamos a compartir el escritorio. Bien, ¿se puede ver el escritorio, no? Hola. Sí, se observa. Bien, entonces nosotros vamos a comenzar una nueva sesión en R. Para eso ustedes saben, esto ya es una rutina. Nos vamos acá al programa donde lo tienen instalado. Entonces acá vamos a R y al final tenemos ahí, hemos abierto el programa. Luego de eso, siempre nos vamos a editar, cambiamos un poco la visualización, aumentamos el tamaño de letra a 14 y le damos negrilla y así se puede ver mejor. Bien, entonces aquí tenemos la consola, ¿no? Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con un script. Entonces acá tenemos el script, vamos a abrir un nuevo script. Bien, ahí tenemos entonces consola, la consola que está acá, esta es la consola y el script. La consola y el script. Bien, no nos olvidemos también que los menús en el entorno de R van a variar si es que está activada la consola o está activada el editor. Por ejemplo, si yo tengo en este momento activado el editor, solamente voy a tener menú, archivo, editar, paquetes, ventana, ayuda. En cambio, si yo tengo acá activado la consola, voy a tener archivo, editar, visualizar, misceláneas, paquetes, ventanas y ayuda, ¿no? Y eso es porque nosotros, por ejemplo, solamente podemos incorporar paquetes a través directamente podemos incorporar de la consola, ¿no? Entonces, eso es también una cosa importante. En este momento, fíjense, en ventanas solamente tenemos 2 ventanas. En acá, fíjense, está activado, justamente aparece activada la consola. Si yo voy a activar ahora el editor, ahora va a aparecer en la ventana activado el editor, no la consola. Entonces, también ahí se puede ver. Y eso es más práctico cuando nosotros tenemos varias ventanas abiertas y queramos ir a una de esas ventanas. Puede ser de gráfico, puede ser de base de datos, también tenemos otra ventana. Bueno, esa es una diferencia también con la interfaz gráfica de R, que es RStudio, donde nosotros podemos visualizar al mismo tiempo todas las ventanas. Entonces acá hemos indicado que estamos en el tema número 2, que son los objetos en R. Y hemos indicado que las instrucciones, las órdenes, aquí vamos a colocar para que quede claro, las órdenes o instrucciones en el lenguaje de programación. En el lenguaje de programación de R, ¿no? Entonces, las órdenes o instrucciones en el lenguaje de programación de R se dan sobre los objetos, ¿no? Entonces,
Estas instrucciones van a actuar sobre unos objetos, ¿no? Sobre los objetos. Estos objetos y estos objetos pueden ser, y estos objetos pueden ser, ¿no? Entonces acá podemos tener, nosotros podemos tener, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener acá los vectores, esos son un tipo de objetos. Otro tipo de objetos, otra clase de objetos con los cuales trabajamos también del entorno son las matrices. Las matrices. Otros objetos son las matrices, otros son los data frame, ¿no? Otros son las listas, ¿no? Bueno, y aquí también nos estamos olvidando de uno que es importante, que podemos poner ahí, pero que debería estar más bien acá, después de los vectores. Acá también tenemos los factores, Entonces, eso también vamos a colocar acá, factores. Bien, entonces, nosotros tenemos ahí esos vectores, ¿no? Y tenemos que saber cómo podemos generar información o datos, cómo podemos tener los datos que nosotros obtengamos de las áreas forestales en alguno de estos objetos con los cuales se trabaja en él, ¿no? Entonces, acá primeramente nosotros vamos a ver lo que son los vectores, ¿no? Vamos a ver los vectores. Entonces vamos a tener vectores. Los vectores, una característica importante que tienen es que contienen información, ¿no? Contienen información de una sola variable. Entonces acá contienen información de una sola variable, ¿no? Y esta variable puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa, ¿no? Entonces acá contiene información de una sola variable que puede ser cuantitativa, o cualitativa. ¿No? Entonces ahí es importante también que esto podamos ver. Ahora, un aspecto importante acá. ¿Cuáles son las funciones que nosotros utilizamos en el lenguaje R para generar estos vectores? Entonces acá tenemos tres funciones importantes. Entonces acá vamos a indicar las funciones utilizadas para generar los vectores. Los vectores son, entonces acá vamos a tener, la función de concatenaciones, la función de concatenaciones, que es simplemente la letra C y paréntesis. Luego tenemos la función de secuencias, que también podemos generar. Y entonces aquí vamos a tener la función sec, paréntesis, y la función de repeticiones, ¿no? Entonces, esas tres son las funciones que nosotros utilizamos para generar vectores, ¿no? Para generar vectores. Entonces, vamos a generar entonces ahora los vectores. Vamos a generar estos vectores. Y entonces vamos a indicar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a generar, ¿no? Entonces, primeramente generar un vector numérico, por ejemplo, de una muestra, por ejemplo, generar un vector numérico del diámetro. Hemos dicho que es una sola variable en el caso de los vectores, entonces puede ser diámetro, altura, cualquiera de esos. Vamos a ver diámetros, que es el más utilizado. Diámetro de los árboles, ¿no? En una muestra, ¿no? Por ejemplo, en una muestra de 15 árboles, ¿no? Entonces, ¿cómo generaríamos este
este objeto, ¿no? Al cual nosotros tenemos que darle un nombre, ¿no? Un nombre a ese vector numérico. Entonces nosotros vamos a dar el vector numérico, le vamos a colocar entonces que se va a llamar justamente diámetro, ¿no? Y vamos a generar entonces este vector. Para generar este vector numérico, con las 15 mediciones del diámetro, vamos a utilizar la función de concatenación. Hemos dicho que tenemos tres funciones. La función de concatenación, la de secuencias y la de repeticiones. Y ahora vamos a ver estas tres funciones, cómo la podemos utilizar para los datos que provienen de las áreas forestales. Entonces, el diámetro va a ser entonces con la función de concatenación. Y aquí vamos a ir incorporando 15 valores del diámetro, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir colocando acá los 15 valores, ¿no? Entonces, estamos colocando los valores del diámetro. Vamos colocando los valores. Ahora, no nos olvidemos acá los decimales. Los decimales tienen que estar como puntos, los decimales. Y las comas van a separar un valor de otro valor. Aquí, por ejemplo, tengo 45.8 y después tengo coma. Entonces, y el siguiente es 67.3. Entonces, el que separa un valor de otro valor es justamente la coma, ¿no? Entonces, aquí tenemos 48.9. Después tenemos 56.9. 64.5. 61.9. 55.6. 49.1, 72.3, y ahora vamos, cuando no hay más espacio, podemos seguir abajo, solamente que tenemos que culminar ahí con una coma y darle Enter, y eso significa como si estuviéramos sigue escribiendo en la misma línea, ¿no? Entonces, ahora nos vamos acá a 82.1, 67.3, 59.2, 64.2. Podemos tener también 60.9. Bien, entonces podemos ir llenando, sigue aquí nuestros diámetros, ¿no? Seguimos llenando nuestros diámetros. Y ahora, lo primero que tenemos que ver es, nosotros hemos dicho que tenemos que generar una muestra de 15 árboles. Entonces, a ver, veamos cuántos árboles tengo en este momento, o cuántas mediciones de diámetro tengo hasta el momento. Entonces, si yo quiero saber, acá, para conocer cuántas mediciones del diámetro tenemos, entonces vamos a tener la función length. La función length es ahí esa función. Y ahora, fíjense acá, lo que les estoy diciendo, cualquier orden que demos en el lenguaje de programación de R tiene que ser una orden sobre un objeto. Nuestro objeto es diámetro, entonces, entre paréntesis, tenemos que colocar diámetro. Entonces, hacemos correr, acá le estamos diciendo ¿cuál es la orden? La orden es que nos cuente cuántos datos tiene ese vector. Ese vector es objeto vectorial numérico llamado, que le hemos dado el nombre de diámetro, ¿no? Entonces acá vamos a hacer correr y tenemos entonces, aquí hay un error. ¿Cuál será este error? ¿No? Entonces dice, el diámetro es un objeto no encontrado. Entonces tiene que haber un error, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el error. Entonces vamos a irnos acá y vamos a seguramente visualizar. No hemos hecho correr esta parte, ¿no? Por lo tanto, teníamos que haber hecho correr todo eso para que se pueda visualizar. Entonces, pero de todas maneras vamos a revisar. Aquí tenemos los valores, está bien. Bien, a ver, vamos a hacer correr para ver si ese es el error. Bien, justamente ese era el error, ¿no? Teníamos que hacer correr todo lo demás porque los anteriores números no los había reconocido todavía el entorno, ¿no? Bien, tenemos 17. 17, entonces son dos más que están, entonces podemos simplemente eliminar estas dos mediciones, solamente era de 15 árboles. Bien, y ahora hacemos correr nuevamente y ahora vamos a tener que justamente son los 15, ¿no? Entonces ahora está bien, ya tenemos entonces, ya hemos generado el vector numérico,
Acá podemos colocar con... Bien, hemos generado el vector numérico. Bien, hemos generado entonces el vector numérico del diámetro en una muestra de 15 árboles, ¿no? Bien. Ahora, nosotros ya sabemos que son 15 observaciones. Bien, entonces acá nos tenemos que hacer 3 preguntas importantes, ¿no? Para conocer cuántas mediciones del diámetro tenemos, utilizamos la función length. Ahora queremos saber ahora, ¿no? ¿Qué clase de objeto? Acá es otra pregunta para conocer, ¿qué clase de objeto es diámetro, el diámetro objeto? Entonces, nosotros que tenemos que colocar simplemente una función. Entonces, la función es class. Con class estamos indicando que nos identifique qué clase de objeto es. Siempre tiene que ser sobre un objeto, el objeto diámetro. Bien, entonces, pero además de eso, además de saber el objeto, ¿no? Podemos también preguntar otras cosas más en relación a este objeto, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a pedir acá, ¿no? Que nos muestre, aquí hemos indicado, por ejemplo, fíjense, que nos muestre para visualizar el objeto diámetro. Entonces, para visualizar el objeto diámetro, ¿no? Para visualizar el objeto diámetro, entonces, nosotros utilizamos la función print, ¿no? Para visualizar el objeto diámetro, utilizar la función print, simplemente. Print. Bien, entonces acá vamos a colocar print. Quiero que me visualice, entonces estamos haciendo el objeto diámetro. Bien, entonces, ahora vamos a ver, vamos a hacer correr y entonces vamos a ver que acá los resultados son los siguientes. Cuando hemos indicado cuántos datos se tiene, fíjense acá estamos viendo cuántos datos se tiene. Entonces la respuesta ha sido, tenemos 15 mediciones. Tenemos 15 mediciones, que es lo que habíamos indicado que teníamos que hacer. Otro, hemos indicado la clase. ¿Qué clase de objeto es? Entonces nos dice que es un vector numérico. Es un vector numérico, ¿no? ¿Está bien? Es un vector numérico. Bien. Además de eso, estamos visualizando y para visualizar nos va a dar todos los valores que nosotros hemos colocado ahí, los 15 valores, ¿no? Bien, entonces acá vamos a tener como salida, ¿no? Entonces vamos a tener como salida los 15 valores, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo eso, entonces, ¿no? Entonces, hemos generado este vector numérico, que se denomina el diámetro, ¿no? Entonces, hemos indicado que lo que tenemos que hacer es dar órdenes a este vector numérico. ¿Qué órdenes más podríamos darlo? A ver, ya hemos dado 3 órdenes hasta ahora. ¿Cuántas mediciones tiene ese objeto? ¿Qué clase de objeto es? La visualización de los objetos. Pero también podríamos acá, por ejemplo, darle podríamos querer saber algunos otros aspectos más o dar otras órdenes más sobre el objeto diámetro, ¿no? Por ejemplo, podríamos saber cuál es el diámetro mínimo, ¿no? Entonces vamos a tener acá cuál es el diámetro mínimo. Otra pregunta podría ser cuál es el diámetro máximo, ¿no? ¿Cuál es el diámetro máximo? Otra orden, otra pregunta que tendríamos es ¿cuál es el promedio del diámetro? ¿Cuál es el promedio del diámetro? ¿No? ¿Qué más podríamos preguntar en relación
a este objeto diámetro. Ya hemos visto el mínimo, el máximo, cuál es el promedio. También podríamos preguntar cuál es la mediana del diámetro, ¿no? Podríamos preguntar también cuál es, acá, podríamos preguntar cuál es la varianza del diámetro. ¿Cuál es la varianza del diámetro? Podríamos preguntar cuál es la desviación. ¿Cuál es la desviación estándar del diámetro? ¿Cuál es la desviación estándar del diámetro? ¿No? Podríamos también querer saber cuál es el coeficiente de variación del diámetro. Entonces aquí vamos a tener todas esas preguntas tenemos ahí. Todas están yendo sobre un mismo objeto. El objeto sobre el cual están yendo todas estas instrucciones es el objeto diámetro, ¿no? Calcúleme cuál es el valor mínimo del diámetro. Calcúleme cuál es el valor máximo del diámetro. Calcúleme cuál es el promedio. Calcúleme cuál es la mediana, la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación. Entonces, ahora tenemos que saber qué funciones de R nos van a permitir saber responder a estas preguntas, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar. El mínimo es simplemente, yo voy a colocar acá, ¿no? Mínimo, es la función min, simplemente. Min diámetro, ¿no? Min diámetro. Lo mismo el máximo, max diámetro. Max diámetro, ¿no? La siguiente, fíjense, acá tenemos el siguiente que es el promedio. Promedio es min diámetro. Diámetro. El siguiente es la mediana. Median diámetro. Diámetro. La siguiente dice la varianza. Es var. Var diámetro. El siguiente es desviación estándar. La desviación estándar es la función SD. SD diámetro. Bien, ahí tenemos, ¿no? Y el coeficiente de variación, no hay una función específica, posiblemente en alguna librería haya, pero como nosotros sabemos, el coeficiente de variación simplemente es una relación entre la desviación estándar del diámetro y el promedio, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar coeficiente de variación. Entonces acá el coeficiente de variación no hay función, pero nosotros lo podemos calcular. Entonces eso va a ser igual a una división de, hemos dicho, de la desviación estándar del diámetro. Entonces vamos a tener acá S de diámetro, ¿no? El diámetro, la desviación estándar del diámetro, dividido entre la media del diámetro, que sería min diámetro, ¿no? Y entonces todo eso vamos a multiplicar por 100. Y ese entonces sería nuestro coeficiente de variación, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer correr, ¿no? Para eso también nosotros aquí tenemos la consola llena con varias sentencias, lo que hemos escrito. Si nosotros queremos limpiar, simplemente es control L y ahora está completamente limpia la consola. Bien, ahora vamos a preguntar, ¿no? Desde acá. ¿Cuál es el diámetro? Todo eso vamos a responder. Hacemos correr. Bien, y ahí tenemos las respuestas, ¿no? Tenemos las respuestas. Entonces vamos a tener, ¿cuál es el diámetro mínimo? El diámetro mínimo es 45.8 centímetros, ¿no? El diámetro máximo es 82.1 centímetros. El promedio, ¿no? El promedio es 60.7. 60.7 centímetros. Estamos todos redondeando a un decimal, ¿no? Ahora, la mediana, ¿no? La mediana es 60.9. 60.9 centímetros, ¿no? La varianza es igual a 91.9. 91.9.
¿no? 91.9, entonces sería en este caso centímetros cuadrados, ¿no? El diámetro, mejor dicho, la desviación estándar del diámetro, acá, tiene un valor calculado de 9.6, ¿no? Entonces tenemos acá 9.6 centímetros, ¿no? Y el coeficiente de varianza, que es lo que hemos calculado a través de la fórmula, no hemos utilizado una función, sino más bien una fórmula, esto es 15, bueno, acá vamos a colocar 15.8%. Ese es el coeficiente de variación. Entonces, fíjense, hemos respondido a todas esas preguntas en relación a este vector numérico, ¿no? Que nosotros tenemos ahí. Entonces, cualquier otra pregunta que nosotros queramos responder, solamente tenemos que saber dos cosas. ¿Cuál es la función en el lenguaje de R que sirve para poder calcular lo que se está pidiendo, o cuál es la fórmula, ¿no? La fórmula también es importante, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas medidas de tendencia central, algunas medidas de variabilidad, también ahí está, ¿no? Entonces, acá tenemos todas las preguntas básicas de estadística, pero acá hay una cosa. Si nosotros quisiéramos, podríamos utilizar una función en R, pero que no solamente nos va a ir calculando una pregunta, no nos va a ir simplemente respondiendo a una pregunta, sino es una función que nos permite responder a varias preguntas. Por ejemplo, esa función va a ser, entonces acá, vamos a indicar entonces que ahora, como vamos a ver varios estadísticos, entonces, ¿cómo haríamos un resumen? Un resumen estadístico de este vector diámetro. Entonces, acá, efectuar, acá vamos a colocar, efectuar un resumen. Eso es básico, un resumen estadístico. Efectuar un resumen estadístico del objeto diámetro o de la variable diámetro. Entonces, acá tenemos que utilizar una función que en R lo tenemos como summary y que en inglés significa resumen, summary. Entonces, summary es la orden que le estamos diciendo a R que nos efectúe un resumen estadístico del objeto, ahora del objeto diámetro. Entonces, tenemos que colocar siempre el objeto ahí. Entonces, fíjense, solamente he colocado el resumen y voy a tener varias informaciones al mismo tiempo. Acá estoy respondiendo con una sola función, con una sola orden. Estamos teniendo, podemos responder a varias preguntas, ¿no? Podemos responder entonces a varias preguntas ahí, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tenemos entonces el valor mínimo, bueno, eso hemos indicado lo mismo acá, 45.8. Eso no hay ningún problema, su interpretación. Pero, por ejemplo, acá, ahora nos ha aparecido el valor, este valor 54.9. 54.9 es el primer cuartil, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar acá en la interpretación el primer cuartil del diámetro, es, bueno, redondeando a un decimal, es 54.9 centímetros. Esto es que, como este es el primer cuartil, esto es que un 25% de los datos son iguales o inferiores, son iguales o inferiores. El primer cuartil del diámetro es 54.9. Esto es que un 25% de los datos son iguales o inferiores a 54.9 centímetros, ¿no? Entonces, ese es el primer cuartil. La mediana, bueno, la mediana es una medida de tendencia central que nos dice que la mitad de las observaciones están debajo de 60.9 centímetros y la otra mitad encima,
¿no? Luego tenemos el promedio aritmético, que también es el mismo que hemos calculado. Fíjense, 60.9, la media aritmética es 60.7 porque está redondeado. Y otro aspecto importante acá nos está diciendo el tercer cuartil. Entonces, para interpretar, decimos el tercer cuartil, ¿no? Del diámetro, el tercer cuartil del diámetro, es 65.9, 65.9, ¿no? Esto es, coma, que, esto es, coma, que un 75% de los datos, ¿no? Son iguales, ¿no? O inferiores a 65.9 centímetros, ¿no? A 65.9 centímetros. Entonces, ahí estamos interpretando, fíjense, solamente hemos colocado summary, pero tenemos el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media aritmética, el tercer cuartil y el valor máximo, ¿no? Que son los mismos que también habíamos calculado individualmente ahí. Entonces, el resumen estadístico lo hace directamente, ¿no? Pero también, una vez que nosotros tenemos este diámetro, habíamos indicado que podemos hacer algunas gráficas, ¿no? Entonces, la anterior vez habíamos indicado, podemos efectuar o generar, por ejemplo, generar el gráfico de histograma, ¿no? El gráfico del histograma, del objeto diámetro, Entonces, vamos a darle una orden de generar un gráfico, ¿no? Generar el gráfico del histograma del objeto diámetro. Entonces, acá tenemos que utilizar una función. Esa función es la función hist. Entonces, estamos haciendo en este momento generar un gráfico del histograma. Ahora, aquí nosotros tenemos que indicar de qué objeto, cuál es el objeto. Entonces, ese objeto es el objeto diámetro. Fíjense, diámetro. Simplemente yo he colocado la función generar el gráfico del histograma de ese objeto diámetro. Entonces, voy a correr simplemente acá y tengo aquí al gráfico. Fíjense, tengo el gráfico de ese vector, entonces voy acá a ventanas y puedo visualizar el gráfico, ¿no? Entonces ahí tengo en el eje horizontal que vamos a tener los valores del diámetro, ¿no? Aquí, por ejemplo, por default, nos está generando intervalos de clase que van cada 10 centímetros. Aquí tenemos la primera clase de 40-50, de 50-60, de 60-70, de 70-80 y de 80-90. Eso es por default. Pero nosotros también podemos indicar exactamente, podemos comenzar en el valor mínimo e ir hasta el valor máximo. Pero esto también ya nos da una idea de cuál es la distribución de esta variable diámetro, ¿no? Como nosotros podemos ver, donde en el eje horizontal tenemos los valores del diámetro y en el eje vertical tenemos la frecuencia absoluta, A esto nosotros podemos cambiar estos títulos, podemos dar las leyendas del eje X, del eje Y, el color, podemos darle los valores. Bueno, esos ya son otros argumentos de esa función ist en el entorno de R. Si nosotros vemos acá, solamente hemos utilizado el primer argumento de la función ist, que sería cuál es el vector numérico sobre el cual vamos a calcular o graficar el histograma. Pero después ahí tenemos otros argumentos, como cómo dar los nombres a las leyendas en el eje X, en el eje Y, etc. Bien, entonces acá no tenemos más tiempo, vamos a ir. Bien, entonces esta sería la primera parte que tendríamos, ¿no? Vamos a